Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Epístola del apóstol a los Corintios, la primera epístola, capítulo 1, versículo 17. Dice aquí la palabra del Señor: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Y dice versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien. Nosotros hemos escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje. Es un pasaje favorito, muy citado. No creo que vamos a decir nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero Dios hace nueva cada día su palabra, la pone a disposición de su pueblo. Viene como el maná, viene con una bendición del momento para nosotros. No, nuestra fe está basada en Dios, está basada en su palabra, está basada en la obra redentora del Señor Jesús. Nuestra fe es la fe del evangelio de Jesús. Nuestra fe es la fe del mensaje de la cruz. Y cada cierto tiempo el Espíritu de Dios nos recuerda lo que es nuestra fe. La fe que una vez fue dada a los santos, el depósito que el Señor nos dejó. Y puede ser que en el contexto nuestro en este momento no nada se relacione con lo que Dios va a decir, pero Dios va a confirmar en nuestros corazones su palabra, nos va a estimular más y creceremos en nuestra fe. Y Dios quiere decirnos algo, nos quiere dejar una lección, una enseñanza, para que nos sirva no solamente para hoy ni para esta semana, sino para siempre.
Aquí el apóstol Pablo dice que Cristo no lo mandó a él, específicamente a él, a bautizar, sino a predicar el evangelio. Él estaba hablando a los corintios. Corinto era una ciudad que estaba en la provincia romana de Acaya. Y la cultura la cultura predominante en esta ciudad era la cultura griega. Y todos ustedes saben que los griegos eran dados a lo intelectual. En Grecia comenzó la cuna de lo que es la cultura. Ellos dieron a beber al mundo y a la posteridad esa sed de conocimiento, ese amor a la sabiduría. Casi todas las ciencias tuvieron su origen en Grecia. Los romanos, atónitos, asumieron la cultura griega y el mundo completo. Hasta el día de hoy, cuando vamos a la universidad y cualquiera que sea la ciencia, siempre cuando se habla del origen, en Grecia. En Grecia comenzó la cultura y ese amor a lo intelectual. Así que la iglesia, cuando comenzó, como el mundo, la cultura predominante era la griega, pues comenzó a haber conflictos. Porque naturalmente los mismos judíos habían recibido influencia de Grecia. Por ejemplo, había una ciudad muy griega, aunque estaba en Egipto, Alejandría. Había un filósofo llamado Filón, que era judío, y allí había una comunidad judía muy grande. Los griegos tuvieron una influencia muy poderosa en la cultura judía, aunque los judíos estaban en contra totalmente de lo que era helenístico, se le llama a los griegos, a la cultura helenística. Y siempre trataron de cuidarse de que la filosofía griega no penetrara en el judaísmo, pero es imposible. Pudo lograrlo en muchos, pero no en todos. Penetró de una u otra manera. Quizás no como sucedió en el resto del mundo, porque los judíos se cuidaron bastante, pero hubo muchos rabinos judíos que asimilaron la cultura griega y así lo enseñaron entre los judíos. Cuando el cristianismo comienza, era considerado una secta judía, nace del judaísmo. También el apóstol Pablo, cuando predicaba, cuando comenzó con las enseñanzas del evangelio a penetrar en la cultura griega, cuando fue a predicar a las naciones, pues naturalmente hubo una reacción. Y hubo reacción y hubo confusión, porque algunos pues trataron de fusionar las dos cosas y crear un sincretismo ahí entre el cristianismo, el evangelio y la cultura griega, los conceptos griegos. De hecho, algunos padres de la iglesia cayeron en eso, vieron a Platón, Aristóteles como precursores del cristianismo, porque en algunas cosas ellos predicaron unos conceptos acerca del alma y otras cosas, y entonces en una manera de reconciliar, diríamos, o de apelar o de poner el cristianismo que pueda ser entendido por ellos y lo aceptasen, pues algunos padres de la iglesia cayeron en eso. Pero Pablo, el apóstol, que conocía la cultura griega, como conocía también el judaísmo, ustedes saben lo que él dice acerca del judaísmo, lo que él era en el judaísmo, se creó a los pies de uno de los grandes maestros de todos los tiempos del judaísmo, así lo consideran los judíos a este hombre, a Gamaliel. Así que Pablo conocía las enseñanzas del judaísmo, conocía el mundo griego y ahora estaba predicando algo que él no creía antes, pero que Dios le reveló, el bendito evangelio. Yo me imagino los conflictos que tuvo Pablo, aunque él no lo dice, pero yo me imagino que Pablo tuvo grandes conflictos con su fe al principio. Porque yo lo digo por mí, yo también tuve conflictos cuando yo tuve que dejar el mundo griego para entrar en el mundo del espíritu. El Señor tuvo que tirarme en la alfombra. Recuerdo cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, que duré un día entero en una alfombra llorando y luchando con mi razón
por los conceptos teológicos de mi mente y por lo que se me había enseñado y lo que yo mismo predicaba en contra de la vida del Espíritu. Y eso era una batalla en mí hasta que Dios tuvo misericordia y prevaleció. Y en principio de mis días, cuando comencé en la vida del Espíritu, notaba que una persona se convertía en un ambiente del Espíritu y en pocos meses crecía más que yo. Y yo lo cuestionaba al Señor porque yo con todo mi corazón quería agradar a Dios y con todo mi corazón quería crecer. Hasta que Dios me reveló la causa. Me dijo, es imposible vivir plenamente en el Espíritu con conceptos intelectuales y de razón. Me hizo ver que la razón tiene su lugar, el intelecto tiene su lugar y la vida del Espíritu es otra dimensión, es otra naturaleza, es otra cosa. La iglesia a través de los siglos ha puesto a pelear a la razón y a la fe. Algunos las quieren unir y las consideran hermanas gemelas, pero ni una cosa ni la otra, ni son enemigas ni son gemelas. No son enemigas porque la razón Dios se la dio al hombre. Y posiblemente lo que distingue al hombre del animal es la razón. Y digo posiblemente porque yo nunca he entrevistado a un animal. Dicen que no razonan, pero yo veo cierta conducta en ellos que, bueno, por lo menos entre ellos se comunican muy bien. Y entonces, pues no meterme en ese problema. Bueno, vamos a decir que nos diferenciamos de los animales porque tenemos un espíritu. Porque ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, dice Job, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Muy bien, pero no me quiero meter en eso porque eso no es el mensaje. Lo que quiero decir es que había un problema, había un conflicto, y así siempre en los 20 siglos del cristianismo se ha puesto en pugna la fe y la razón. La fe pertenece a la naturaleza humana, al hombre adánico. La necesitamos y no pertenece al mundo ni es del diablo. La razón es de Dios. Y el intelecto también es de Dios, simplemente que pertenece a esta dimensión. Al entrar el pecado, naturalmente, como un elemento extraño en la vida del hombre, el pecado daña las facultades del hombre. Ese elemento infernal, esa naturaleza viciada, depravada, caída, entra al intelecto, la razón, y naturalmente el hombre está dañado desde la cabeza hasta los pies. Pero la razón sigue siendo de Dios y el intelecto también. Naturalmente depende de cómo se usa. Pero es algo que no es del hombre, no vino por el pecado, siempre existió, aunque esté dañado por el pecado. La otra dimensión es el espiritual. Dios es espíritu. Y la Biblia dice que el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. El Señor ha querido en esta dispensación, en esta administración de la gracia, en este pacto nuevo, que nosotros participemos de su naturaleza. Y estamos participando de esa naturaleza, la naturaleza espiritual. Como en Corinto había problemas acerca de esto, Pablo quería hacer muy claro, poner una línea divisoria entre lo que son las palabras de humana sabiduría y lo que es la cruz de Cristo, lo que es el bendito evangelio de Jesucristo. Y ustedes ven lo que él expone aquí con mucha claridad. No sé por qué muchos se confunden, porque el apóstol de los gentiles, no solamente en esta porción, en muchos lugares de la Biblia, del Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, claro, Pablo es muy cortante, muy enfático en su enseñanza. Lo fue también poniendo en su lugar el judaísmo. Algunos también han hecho un montón de intentos de reconciliar a Pablo con los conceptos rabínicos. Hacen lo imposible para hacerlo. Inventan un montón de cosas, interpretan de muchas maneras. Hay una postura que es correcta. Pablo siempre interpretó
que el espíritu de la ley estaba vigente. Siempre guardó respeto a las enseñanzas del Antiguo Testamento y siempre la aplicó correctamente en la óptica del nuevo pacto. No fue un antinomianista, no estaba en contra, simplemente quería poner bien en claro en su enseñanza de que estamos en un nuevo pacto, que ya no estamos en el pacto de la letra, sino en el pacto del espíritu. Y fue muy enfático en eso, aunque algunos tratan de hacer muchas cosas, de interpretar de cierta manera para el negar lo innegable, que Pablo quiso mantener una postura bien firme y defender el evangelio. Pablo defendió el evangelio, lo puso bien claro, sin tener que echarle tierra a la ley. Simplemente dijo, la ley cumplió su propósito. Como dijo Jesús, los profetas hasta Juan profetizaron. Desde entonces ha venido un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. Cristo no vino a deshacer la ley. Cristo vino a cumplirla. Para que hubiera un nuevo pacto, había que cumplir el primero. ¿Cómo Dios, que es serio y que siempre ha tenido una relación de pacto con su pueblo, va a hacer otro pacto violando el antiguo? Es como que alguien hace un contrato sin respetar el anterior. Primeramente, hay que cumplir el anterior para hacer un nuevo compromiso, una nueva alianza. En Cristo Jesús la ley fue satisfecha. ¿Deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Cristo magnificó la ley porque la cumplió. Si Dios hubiera podido salvar al hombre deshaciéndose de la ley o bajando sus estándares, no tiene que mandar a su hijo y no lo hubiese sacrificado tampoco. El ministerio de Cristo magnificó la ley, mostró que Dios es estricto en su justicia y que la justicia tiene que ser satisfecha para que haya salvación. Y Cristo lo cumplió. Y eso fue lo que Pablo enseñó. De la misma manera quiso hacer claro el apóstol de que la razón tiene su lugar. Pablo no estaba diciendo que la sabiduría de los hombres no sirve. En ninguna parte ahí está echando oprobio a la sabiduría de los hombres. No la está mancillando. Simplemente está diciendo que la fe no es filosofía griega, que el evangelio no es razonamiento humano. Eso es lo que quiere enseñar claramente. Y Dios va a aplicar eso a la vida tuya y a la vida mía, aunque aparentemente tú no tienes conflicto con eso. Pero quizás tú no tienes conflicto en cuanto a intelectualmente hablando. Pero Dios va a aplicar algo aquí para nosotros que nos va a ayudar. Por ejemplo, yo quiero concentrarme en una palabra que hay aquí en este texto. Es la palabra vana. Dice aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí dice que cuando yo mezclo el evangelio de Jesucristo con la filosofía humana, la razón, lo intelectual, los dogmas, como Pablo dice en otro lugar, la filosofía hueca, vana. Yo hago vana la cruz de Cristo. Quizás se le hemos pasado por encima esto, pero aquí dice mucho. Cada vez que nosotros mezclamos la vida del Espíritu, la vida de Dios, con lo nuestro, lo humano, llámese como se llame. En ese tiempo se caracterizaba quizás por el énfasis que había en esos días en la humana sabiduría por la filosofía. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Pero claro, la sabiduría de este siglo, la sabiduría del intelecto, la sabiduría humana, a la adquisición de conocimientos basado en las facultades del hombre, su mente, su razón, etc. El evangelio viene de Dios, el evangelio de Dios. Pablo habla del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, que ahora es mi evangelio. Porque lo recibí por la gracia de la revelación de Dios. El evangelio vino del cielo.
como Cristo vino del cielo. Fue predicado a los hombres y vino por revelación. No se puede jamás entender el evangelio a través del intelecto, de ninguna manera. Tiene que ser por revelación. Puede ser que yo entienda bien los conceptos y hasta los puedo enseñar, como ha sucedido en la historia de la iglesia, en las escuelas nuestras, en los seminarios. He enseñado la fe como una filosofía y lo entendemos. Yo pasé por allí, nos dan exámenes, nos perturbaban la mente dándonos exámenes, amanecíamos estudiando, teníamos que sacar una nota de A o de B o de C para poder pasar el examen. Y se nos enseñaba como química, como física, no había ninguna diferencia, porque así lo consideraban. Así consideraban y así se considera en la iglesia en general la palabra, como la Ilíada de la Odisea, como la Divina Comedia, como obras cualquiera que se pueden estudiar. Y hay quienes defienden, pero no solamente es distinguir y separar, es el daño que se le hace a la fe cuando se le mezcla con la sabiduría humana. Se hace inoperante, inefectiva. No funciona, incapacita. Y posiblemente eso explica muchas cosas en la historia del cristianismo. Y posiblemente esto parece irrelevante, pero tiene una trascendencia enorme, algo que ojalá que el Espíritu traiga revelación a nosotros hoy y nos aplique la palabra para que entendamos el daño que nos hacemos a nosotros mismos, el daño que le hacemos a nuestra fe. ¿Por qué a veces juzgamos a Dios, juzgamos la fe? Quizás con la boca no lo decimos porque tememos que blasfemamos, pero por dentro sospechamos que esto no funciona. No nos atrevemos quizás por el temor que tenemos a Dios, pero por dentro me dicen esto, yo hago esto, no funciona. Y viene entonces el desánimo, la frustración. A veces decimos, bueno, pero si Dios habla tanto ahí, su palabra es verdad en la vida del Espíritu, ¿por qué yo hago esto y esto y esto y esto y no ha funcionado eso en mi vida? Analiza bien. Cuidado a ver si hay una mezcla entre tu naturaleza, lo tuyo y la fe. Porque la fe mezclada no funciona. Cristo funciona solo con Cristo. Cristo mezclado no funciona. Dice Pablo en Romanos 9 que los judíos que andaban en pos de la justicia no la encontraron. Pablo habla a los Gálatas y les dice, Cristo no les aprovechó. ¿Saben ustedes por qué Cristo no aprovechó a los Gálatas? Porque hicieron una mezcla. Dijeron, la salvación es por fe, sí, por fe. Pero también tenemos que obrar. También es por nuestras obras. Entonces había dos mensajes. Por la fe y por las obras. Eso es una mezcla. ¿Cuántos saben que Dios aborrece las mezclas? Dios inclusive le dijo a Israel, cuidado que no pongan a arar un burro con un buey. Prohibió el combinar la tela, que si es seda con lana. Dios tiene problemas con las mezclas. O eres tibio, pero eres caliente o eres tibio. Cuidado que no seas tibio. O eres frío o caliente, no tibio. Quise decir, Dios tiene problemas con el asunto de mezclar. Porque tibio es una combinación de frío y caliente en el medio. Y Dios no tiene, o eres o no eres. Lo humano allá, lo divino acá. De hecho, santificar el nombre de Dios es eso. Moisés no santificó el nombre de Dios, tuvo problema con Dios. Santificar es apartar. Santificar el nombre, no mezclar a Dios con los asuntos nuestros. En nuestras conversaciones, cuidado cómo pronuncias el nombre.
como decimos en el lenguaje, cuidado donde tú metes a Dios. En tus conversaciones, en tus cosas por ahí, en tus engaños, en tus mentiras, como tú, en tu apariencia para salir bien de una situación, en tus chistes, que a veces aparece el Señor y cuidado. Santificar el nombre de Dios es honrarlo en todo, es tenerlo en alta estima, es tenerlo allá. No me meta mi Dios en tus asuntos ni en los míos. Dios está allá arriba, en el altar de mi veneración. Allá arriba está mi Dios. No lo mezclo con nada mío. Así es la fe. No es para mezclarla con lo nuestro. Dios tiene problema con eso. A los Gálatas Cristo no les aprovechó porque mezclaron la fe con las obras. La Biblia enseña que la salvación es, dígalo conmigo, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, sin las obras del hombre. Romanos capítulo 3 lo dice como te lo estoy diciendo. Las obras tienen otra función, no salvarte. Es el resultado de tu salvación. Es el fruto de que fuiste salvado. Pero no es el medio para que tú seas salvo. La salvación es un regalo solo por fe, solo por gracia, solo por sangre, solo por Cristo. Sin nada del hombre. Así lo enseña Pablo muy enfáticamente. Los Gálatas fueron embrujados. Pablo dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? Esa es la palabra. Fueron fascinados, embrujados, seducidos. Pablo dijo con énfasis, ustedes corrían bien. ¿Quién los apartó de la verdad? ¿Acaso recibieron ustedes el Espíritu Santo por el obrar de vuestras obras o por el oír de la fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, están terminando en la carne, en las obras del hombre. Los judíos de la misma manera. Pablo en Romanos capítulo 9 dice, ¿cómo es posible que los judíos andaban buscando la justicia y no la alcanzaron? Y los gentiles que no la buscaron, la encontraron. ¿Por qué? Porque ellos la quisieron buscar a través de las obras. Y la justicia no era por las obras. De acuerdo a la ley es por las obras. Pero de acuerdo a la promesa, a la gracia, es por la fe. Así lo determinó Dios en el nuevo pacto. Es bueno saber cuando pasamos de una dispensación a la otra. Es bueno saber cuando es solo Dios y solo Dios. Es bueno saberlo. Cuando Cristo se hizo hombre y se unió con la naturaleza humana, no tomó el pecado. No mezcló. Tomó la naturaleza, se hizo hombre, pero no tomó lo caído del hombre. Dios tiene problemas con mezclar. Y aquí me dice a mí, que cuando yo mezclo, como dice Pablo, voy a leer como lo dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra vana ahí es vacía, algo vacío, sin resultado, ausencia de cualidad, sin objetivo, sin efecto, algo irrelevante. Significa esa palabra en griego. Te lo voy a decir otra vez. Algo vacío, la cruz hace vacía, sin resultado, sin efecto, sin cualidad, sin objetivo, sin propósito, algo irrelevante. ¿Cuándo? Cuando mezclamos. Pero a mí me ministró mucho algo. Mucho. Y ahí posiblemente está para mí la gran enseñanza de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es que ese mismo verbo que se usa ahí,
ese verbo, hacer vano, en el griego, porque en castellano aparecen dos palabras, hacer vano, pero en griego es una sola palabra, que se traduce en castellano, hacer vano. Es el verbo kenos. Y es la misma palabra, el mismo verbo que se usa en Filipenses capítulo 2 cuando dice que Cristo se despojó. Vamos allá. Ponle algo a tu Biblia ahí. Filipenses capítulo 2. Después de Efesios. A ver. Comencemos con el versículo 5 para que entendamos. 2:5, Filipenses 2:5, en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aquí dice, sino que se despojó, significa se vació. La traducción literal es se vació, hubo un vaciamiento de Jesús. No se hizo vano. La misma palabra ya se hizo vano, pero él no se hizo vano. Aunque se humilló, se hizo nada, dice en algunas traducciones, se anonadó, se hizo nada. No se despojó de su naturaleza, siguió siendo Dios, pero se despojó de su gloria cuando se hizo hombre. Ahora, yo quiero que ustedes comparen, porque este verbo quizás se usa como 4 veces. El verbo estoy hablando, porque la palabra está también, palabras derivadas, algo vano, la palabra vanidad, pero este verbo así, 4 veces creo que aparece. Nada más. Y aquí están las 2 ocasiones. Y yo digo, Dios, que aquí hay algo, aquí hay una enseñanza. Jesús se vació. Él era Dios. Él estaba por allá arriba. Él era Dios. Cuando decidió salvarte en el plan de Dios, en el plan de salvación, Él se olvidó de lo que Él era. Él se despojó. Él se vació para poder participar con nosotros de carne y sangre, para poder ser un fiel pontífice, para poder ser un mediador para nosotros, para poder cumplir toda justicia y salvarnos, para poder venir a revelarnos al Padre, para poder llevarnos a Dios, para poder reconciliarnos con Dios. Él descendió. Eso es lo que siempre nos ha asombrado del Evangelio, que Dios se haya hecho hombre. Eso es lo que Pablo quiere decir, que es locura para los judíos. Locura. Lo he dicho muchas veces, locura, porque los judíos jamás le cabía en la mente. Era inconcebible para un judío que el Mesías se pudiera hacer maldición. Porque dice la Biblia, maldito es todo aquel que es colgado en un madero.
Pero también es una locura para los judíos que Dios se hiciera hombre. De hecho, los judíos interpretan que Dios habló a través de mediadores. Por ejemplo, ellos, y así lo dice Esteban en Hechos capítulo 7, que cuando Dios habló a Moisés en la zarza, no era Dios directamente, sino un ángel. Inclusive es la ley que fue dada por mediación de ángeles. Porque para un judío, Dios manda ángeles. Claro, es el mismo Dios hablando, pero es a través de ángeles. Porque Dios es tan santo, tan grande, tan poderoso, que eso de descender y meterte en una zarza, nos mandó un ángel. Porque el concepto de Dios es muy elevado y eso es bueno. Ahora viene un hombre diciendo que Él es Dios. Y que que ahora Dios descendió y se hace hombre. Y hay un vaciamiento en Dios. Y Dios nace como un hombre, crece como un hombre. Imagínense qué locura para el judío. Y para los griegos igual. Para los judíos era un tropezadero, para los griegos una locura. Los griegos creían que los dioses podían adoptar a personas, a Hércules, a fulano, los hijos de los dioses. Pero ese concepto que Dios hace un hombre, anda por ahí caminando y no cabe. Ahora yo quiero que tú veas algo. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a transmitir esto. Porque aunque es sencillo, no es sencillo, no es fácil. Yo quiero que tú veas algo aquí. Quizás si tú lo ves como Dios me lo reveló, tú vas a ser sacudido y vas a tener el argumento más poderoso para la práctica de tu fe, para tu enseñanza de que el mensaje de la cruz o del evangelio, de la redención en Cristo Jesús, no se puede mezclar con sabiduría de los hombres. Jesús hace un vaciamiento, renuncia, se despoja, se hace nada, no vano, aunque es la misma palabra, pero es nada, se anonadó para salvarnos. Y ese es el mensaje de la cruz, que Dios se hizo hombre, se anonadó. Y el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, el autor de la vida muriendo, el autor de la justicia considerado como pecado, aquel a quien el Padre le encargó el juicio, ahora es juzgado y condenado. El Mesías que vino a traer bendición, ahora es una maldición, colgado en un madero. Siendo Dios, se hizo hombre, se vació hasta hacerse hombre y no se conformó con ser hombre, sino que aún descendió más y se hizo siervo y aún todavía no consideró suficiente vaciamiento y decidió morir siendo el autor de la vida. Y cuando fue a seleccionar una muerte, tomó la más ignominiosa y vergonzosa, la muerte más humillante, la de la cruz. Y todavía de la cruz bajó más allá al Seol, siendo el autor de la vida. Entonces mira, eso es un proceso de vaciamiento. De Dios hombre ya es suficiente. De hombre, si hubiera sido un hombre rey, pero de hombre siervo. Un esclavo es la palabra, dulos usa la palabra en griego, un esclavo. Y de esclavo a morir como un delincuente. Y luego una muerte, la más vergonzosa de todas, la de la cruz, la que para los judíos era maldición. Ahora,
ese bendito evangelio tan elevado, porque Dios entonces cuando resucita al Hijo le dice: por cuanto te vaciaste, te voy a llenar y te voy a poner a la derecha mía, para que cuando se pronuncie tu nombre todo el mundo se tire de rodillas y diga: tú eres el Señor. Ahora, cuando tú combinas el mensaje de la cruz con palabras humanas, tú estás vaciando el mensaje de la cruz. Esa grandeza de Dios al vaciarse, que es lo que nos impresiona. Lo que algunos, a los griegos es una locura. A los judíos le hizo tropezar. A nosotros nos dio la bendita gracia, que no éramos pueblo y ahora estamos salvados. Y sin buscar justicia ni entenderla, por la fe y la gracia lo hemos alcanzado. Y eso que nos tiene lleno de estupor y nos tiene así. Ahora viene alguien a decir que eso es humano, que eso se explica con palabras, que eso es una filosofía hueca. Eso es vaciar el vaciamiento. ¿Creen ustedes que ese vaciamiento, que fue la forma que Dios eligió para mostrar el amor, de tal manera amó Dios al mundo que vació al Hijo? Tan sorprendente, glorioso es el bendito evangelio. Que Dios nació de una mujer, se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El bendito evangelio que cuando lo entendemos por la fe, caemos a los pies de Dios, nos sentimos deudores y quisiéramos vivir para siempre para Él. Por eso los ministros sin visión son como Elí. Cuando un ministro está ciego y gordo como Elí y ha perdido la visión del ministerio, cuando ve a una mujer llorando como Ana, interpreta su ruego como que está ebria, como a la multitud el día de Pentecostés, que no interpretó lo que era Espíritu Santo. Y hoy tampoco se interpreta lo que es Espíritu Santo. Se le considera fanatismo, emoción, subjetivismo, de todo, porque están ciegos y vacían. Hacen inefectivo el bendito evangelio. Lo comparan con lo común cuando es santo. Tenemos 20 siglos. 20 siglos. Con ese sacrilegio. Es un sacrilegio. De allá arriba descendió Él y se vació, para que ese vaciamiento nos llenara a todos nosotros de la vida de Dios. Es algo, es una ofensa a Dios, una blasfemia a Dios, un rechazo a Dios. Es como tener por inmunda la sangre del pacto. Venir con huecas, palabras vanas, de vana sabiduría. La cruz no son dos palos cruzados, ni un crucifijo. La cruz fue la forma de Dios vaciarse para llenarte a ti de honra y de gloria. Y todo eso se pierde cuando tú consideras como palabras de humana sabiduría algo tan sublime que tanto le costó a Dios. Comencemos con nosotros. Hacer vana la cruz de Cristo es hacerla irrelevante, es hacerla inefectiva, es hacerla sin resultado, sin objetivo. Es neutralizar lo que es la potencia de Dios para salvación.
Y el Espíritu Santo de Dios quiere primeramente hablarnos a nosotros, los ministros que estamos aquí, incluyéndome a mí, comenzando por mí, que tengamos cuidado, que sea muy clara nuestra visión, que haya entendimiento y que tengamos mucho cuidado. No importa cuál sea la situación, la circunstancia, la presión, la motivación, lo que sea. Tengamos cuidado con vaciar el contenido de la cruz, anular lo que es efectivo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pablo usa una palabra griega varias veces, o muchas veces diríamos, en sus epístolas, y esa es la palabra energía. Habla de la operación. Cuando ustedes escuchen en las epístolas de Pablo, la palabra operación es la palabra castellana, energía. Cuando escuchen la palabra eficaz, la palabra de Dios es viva y eficaz, es energía. La palabra también se traduce poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Claro, ahí usa otra palabra. Dinamita ahí. Dunamai el verbo. Dunamis. Pero cuando habla de la resurrección, dice que la operación que levantó a Cristo entre los muertos es la energía. Lo tomó de la parte más baja de la tierra y lo llevó a la parte más alta del cielo. ¿Qué energía tenía? Pero no solamente la energía en cuanto a la potencia, sino en cuanto a la eficacia. Tomó a los pecadores condenados a muerte con una ley que nadie ha podido anular ni contrarrestar desde Adán, porque a la muerte nadie se le ha escapado. Nadie se le escapó a la muerte. Pero hay uno que no solamente se le escapó, sino que bajó allá y la ató para siempre. Y salió inmortal para hacernos inmortales con él. Amén, 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 amén. Ese es el resultado del vaciamiento. Ese es el resultado del vaciamiento. Amén. ¿Cuánto logró ese vaciamiento? ¿Cuánta eficacia? ¿Cuánta potencia? ¿Cuánto logró? Destruyó las leyes más difíciles, la ley del pecado, que desde Adán nadie pudo romperla. Él la rompió en la cruz. Él anuló. Romanos 6:6. Él neutralizó, él legalmente, él abolió el poder del pecado. Y también intrínsecamente el poder mismo interno que tenía el pecado en sí lo destruyó también. Lo logró por el vaciamiento. Comencemos a decir todo lo que Dios logró con el vaciamiento. Perdón, aceptación, venció la ley del pecado, la ley de la muerte, trajo la inmortalidad, trajo el Espíritu Santo, trajo la naturaleza divina para ti, trajo esperanza, trajo reconciliación, te trasladó al reino del amado Hijo, te libró de las potestades de las tinieblas. ¿Qué no venció eso? Ese es el logro del vaciamiento. Ahora, cuando usted mezcla, cuando usted considera el evangelio como palabras, como una enseñanza filosófica cualquiera, y se pone a razonar la doctrina, como hemos hecho hoy, que le hemos quitado el espíritu a la palabra, la hemos puesto como una fórmula matemáticas, se hace irrelevante, ineficaz. Es por eso que la predicación en los siglos de la iglesia, y hoy vemos eso. Las iglesias que antes estaban llenas, que eran los avivamientos, y lo digo con tristeza, no lo digo con crítica, porque ha pasado por 20 siglos y si Dios no nos libra, nos puede pasar a nosotros también. ¿Qué pasó con la primera iglesia? Le podemos echar la culpa a Roma, a Constantino, pero no fue Constantino hizo sus trampas y todo lo que hizo, y Roma hizo lo suyo. Pero el cristianismo no se dañó por nadie. El cristianismo se dañó porque los cristianos
lo dañaron. Porque lo mezclaron, porque lo consideraron algo cualquiera, cualquier cosa. Algo más, una filosofía más. Tenemos la griega y tenemos la nuestra. Tenemos a Buda, tenemos a Mahoma y tenemos a Cristo. Algo igual, es igual que todo. Un maestro religioso que se levantó ahí entre los judíos y está diciendo eso. Eso fue lo que apagó el primer fuego. El segundo fuego de la reforma, igual, la reforma comenzó poderosa. Y ahora esos templos de los reformadores están siendo vendidos, lo tienen como museos ahora, rentando todas las iglesias que están avivadas, con 2 o 3 viejitos. Se sostienen porque los viejitos cuando se mueren dejan la herencia a la iglesia y por eso hay dinero. Quedan los edificios, pero no queda más nada. Da pena. Y los movimientos, y el movimiento de Wesley que se hizo lo mismo. Dogmas, todo igual. Y yo no lo estoy diciendo esto con crítica. Líbreme Jehová de criticar a la iglesia. Yo estoy diciendo para que aprendamos. ¿Qué fue el pecado? Mezclar, considerar esto como cualquier cosa. Eso es un proceso. Yo no estoy hablando simplemente aquí, no te limites tú a filosofía griega. No. Yo comencé por ahí, pero esto va más allá. Esto el diablo ya lo ha complicado más, lo ha diversificado más. Cuando tú metes programas en la obra de Dios, eso es lo mismo. Cuando tú programas aún tu adoración personal, a un horario, a una forma. Cuando tú vienes también aquí a adorar, ya sea aquí o sea acá, en los 2 lugares que dije, y tú vienes con tu humanidad, y es lo mismo, destruyendo, haciendo daño, mezclando lo tuyo, el fuego extraño en el altar, el rejuego, la forma, tu habilidad para cantar o para hacer o para, qué sé yo, cualquier cosa. Todo lo que sea programado, humano, que entre, que no sea del espíritu, ya. Es lo mismo, está mezclando, está vaciando, está neutralizando, está desactivando lo que es poderoso. Amén. Pero acuérdate una cosa, tú lo estás desactivando en ti, pero no en mí ni en Dios. Amén. En ti tú lo haces ineficaz, pero no en Dios. El evangelio sigue siendo poder de Dios, aunque no lo sea en ti. Y si no lo es en ti, es porque tú has hecho esto, lo has hecho inútil, irrelevante, inefectivo y sin propósito. Amén. Lo ha mezclado con lo humano, actitudes humanas, palabras humanas, ideas humanas, planes humanos, programas humanos. Todo lo que es humano daña, vacía el vaciamiento. Inutiliza, desactiva, neutraliza. Pero Pablo dice algo más. Sigan leyendo conmigo en el versículo 12 de Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Miren de dónde salen estas palabras. Salen del contexto de que hay que tener el mismo sentir de Cristo Jesús, que se vació y que Dios lo subió allá arriba y lo hizo Señor y lo honró en gloria. Ahora, sigue diciendo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sigue diciendo Pablo. Ahora, Pablo, hablando de su testimonio personal, dice en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Acuérdense que en el contexto Pablo está aplicando porque dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, vivan en el espíritu de ese vaciamiento. Despójense ustedes, humíllense ustedes. Sigan el ejemplo de Jesús, vivan como Él vivió. Y Pablo dice, yo, hablando del testimonio de Él,
aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces habla de Timoteo. Pone el ejemplo ahora de Timoteo. Acuérdense que de dónde salió Pablo el pensamiento, para que puedan entender. Espero que en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Atención aquí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Está diciendo que hay muchos en la iglesia. Él dice que él se derrama en libación como en el sacrificio con el espíritu de la cruz, el espíritu del vaciamiento. De hecho, libación significa vaciar un líquido sobre la ofrenda, ya sea vino o sea aceite. Y Pablo dice, como Cristo se vació, yo como libación me voy a vaciar para entregarme totalmente a Dios para el servicio. Timoteo también no ha hecho vana la cruz de Cristo, porque también como hijo a padre ha servido en el evangelio con el mismo espíritu y se ha vaciado como Jesús. Pero hay muchos, porque todos, yo pensaba que eran muchos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que espero enviaros para que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pero él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Y habla de Epafrodito y del espíritu que había en Epafrodito, y cómo suplió las necesidades de Pablo, y cómo se entregó en el ministerio, en la milicia. En el versículo 25 dice el 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque dice porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cuál fue el testimonio de Epafrodito también? El mismo espíritu del vaciamiento, el mismo espíritu de entrega. Pero todos, dice Pablo, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y más adelante el apóstol Pablo habla de esas mismas personas. Pablo dice, hay muchos, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, y que solamente piensan en lo terreno, o sea, en lo terrenal. Hay muchos, dice Pablo, y lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Acuérdense que al capítulo 3 le sigue al 2. Es lo mismo, pero para no leerlo todo, leamos el 15, 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Acuérdense que digo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es el sentir del vaciamiento, seguir el espíritu de la cruz. Así que todos, 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El sentir de Cristo, la misma regla, el mismo patrón, la misma regla. El 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos
Ahora son muchos, gracias a Dios que bajó el número. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí vuelve la palabra cruz otra vez y por eso llegamos aquí. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? El versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Párate aquí un segundito. Según hemos estudiado, hay dos maneras de ser enemigos de la cruz de Cristo. Y ya ustedes saben lo que significa la cruz, no hay que comenzar a decirlo. Es el vaciamiento de Jesús. Los primeros enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que hacen vana la cruz de Cristo. ¿De qué manera? Combinándola con la sabiduría humana, con todo lo que es del hombre. Y la segunda manera es viviendo para el vientre. Y si usted es un glotón, no esté pensando que yo estoy pensando en la comida ahora. Aquí dice más que ser un comelón. Vivir para el vientre es vivir para mí. Es igual que lo que él dijo, porque todos buscan lo suyo propio. Todo es para llenar el vientre. Para llenar el vientre. O sea, para ellos. Vivir para ellos. El mensaje de la cruz, el espíritu de la cruz de Jesús es vaciamiento. Es despojarse. Es entregarse. Es como Pablo derramarse como libación. Es como Epafrodito de la misma manera. Vivió para la obra de Dios, para las necesidades del ministerio. Entrega total. Ese es el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? ¿Qué usted ve en Jesús? Que siendo Dios se hace hombre, que siendo hombre se hace esclavo, que siendo esclavo va a la muerte y que a la muerte elige la cruz y después al sepulcro. Que se despoja, que siendo rico se hace pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. Mis hermanos, cuando vivimos para nosotros y no para Dios y su causa, somos enemigos de la cruz de Cristo y tenemos otro sentir que no es el de Cristo Jesús. Que Dios nos libre de los dos pecados contra la cruz. El primero, tenerla como vana, como nada, mezclándola con lo común, con lo cualquiera. Y segundo, viviendo para nosotros. Porque dice Pablo, diga conmigo, uno murió, luego todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 Yo ruego al Espíritu Santo de Dios que Él siembre en ti estas dos verdades hoy, aquí, ahora, y que permanezca para siempre. Porque Dios no te llamó a ti a ser inútil. Dios no te llamó a ti a ser ineficaz. Dios te llamó a ti con un propósito. La cruz tiene un objetivo: llevar muchos hijos a la gloria. La cruz tiene un objetivo: reconciliar los hombres con Dios. La cruz tiene un objetivo: que venga el reino de Dios entre los hombres. La cruz tiene un objetivo: buscar y salvar lo que se había perdido. La cruz tiene un objetivo: la gloria de Dios. La cruz tiene un objetivo: tomar a los que estaban lejos y ahora ponerlos cerca. La cruz tiene un objetivo: que los pobres lleguen a ser ricos en Dios. La cruz tiene un objetivo: que los que estaban en tinieblas ahora estén en luz. La luz, oh sí. Y logre ese objetivo. El evangelio es poder de Dios para salvación.
Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si no funciona, no ha funcionado en ti, en mí, en los cristianos de la historia o los contemporáneos, no es porque no tiene eficacia, es porque la hemos hecho vana. Hay personas que dicen, yo duré 10 años en la iglesia. No es verdad lo que dicen esos evangélicos, se pasan saltando, brincando. Yo pasé 10 años, yo no vi ninguna diferencia. Pues claro, ninguna. Si hiciste vana la cruz de Cristo. Si usted no se entrega, usted no va a experimentar lo que experimentó Jesús. Jesús llegó a la diestra del Padre porque vivió como el Padre. Vivió para los demás, vivió con altruismo, vivió con el espíritu del amor, que no busca lo suyo. ¿Entendemos o no entendemos? Amén. Yo quisiera hablarte en otro idioma. Tú invertiste aquí unas cuantas horas hoy y vas a invertir el martes y el jueves y tienes años invirtiendo horas con el Señor, y tu tiempo, tu vida se la diste al Señor. ¿Cuántos quieren que su vida funcione en Dios? Amén. Entonces toma este mensaje e inviértelo. Ya no hagas más vana la cruz de Cristo. No la mezcle con nada. La vida del Espíritu es del Espíritu. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden. Pero los que siembran en el Espíritu cosechan vida eterna. Solamente viviendo en el Espíritu se vive la vida de Dios. Y yo le ruego a Dios, y ruego por ti, ruego por mí, porque todos los días, es raro el día que yo no le ore a Dios: Señor, yo quiero vivir la vida en el Espíritu. Yo no quiero avergonzar tu nombre. Yo no quiero mostrarle a un mundo incrédulo, en este tiempo que se niega a Dios, se blasfema el nombre de Dios, en el tiempo de la tecnología, en el tiempo donde la fe ha sido rechazada como alternativa y que no la ven como nada. En este tiempo donde el diablo está levantando espíritus de demonios y las religiones orientales se están predicando en Occidente y están ganando adeptos en todos los lugares, y el cristianismo ha pasado a ser una religión más de las tantas universales que hay en el mundo. Este es en este tiempo que Dios quiere levantar testigos para decir, como dijo en el libro de Isaías: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi pueblo que yo elegí. Antes de mí no fue creado Dios, ni será después de mí. Nosotros somos los testigos de Dios. Dios dice que en Isaías que va a llamar a los brujos, a los hechiceros, a los idólatras, a los que sirven a los demonios, y los va a poner ahí y le va a decir: no soy yo el Dios que anuncio las cosas que vienen, no soy yo el Dios que anuncio las cosas nuevas. Defiéndanse, justifiquen ustedes que ustedes son lo que son. Vengan con sus argumentos, muestren lo que quieran ahí. Y después que ellos muestren su brujería, su hechicería, sus idolatría, todas esas falsas señales, dice Dios: ahora vean mis testigos. Estos me creen, estos me oyen, estos me entienden, estos caminan conmigo, estos tienen mi poder. Amén, 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 amén. Amén. Dios quiere que el poder del evangelio se vea en ti, que la eficacia de la resurrección se vea en ti y en mí. Amén. Amén. Representamos a Dios. Representamos a Dios. El que ama a Dios, el que celia a Dios, el que crea que Dios le salvó, diga: yo voy a vivir para eso. Yo voy a ver, los hombres van a ver en mí que la cruz de Cristo es eficaz, que el mensaje del evangelio es efectivo, que tiene propósito. La gente lo vea en mí. Que no vea una persona que va simplemente a la iglesia el domingo con una Biblia debajo del brazo. Un religioso más, como un musulmán o un budista que medita. No. Que hace yoga. No. No. Como vivieron los santos de Dios. La gente lo tiene que ver. Tiene que verlo. La gente quiere verlo. Dios quiere verlo.
Dios no te llamó a ti para que tú seas un religioso, para que ocupes un asiento, una silla, para que tu nombre esté en el libro de una iglesia. No, tu nombre está escrito en el libro del cielo. Amén. Y Dios te salvó para la alabanza de su gloria. Él quiere mostrar a Cristo en ti. Pablo decía, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia. Y ahora la gente glorifica a Dios en mí. La gente glorifica a Dios en mí. Que la gente diga, yo le doy gracias a Dios por ese vecino. Ese vecino tiene la gloria de Dios. Desde que se mudó ahí, mi vida ha sido bendecida. Se ve resplandeciente. Se ve hermoso. Es poderoso en palabras y en hechos. Vive el amor de Jesucristo. Vive en abnegación, vive entrega. Vive sembrando amores con la vista siempre en las alturas. Vive como el polen que se lo lleva el viento y siembra aquí, siembra allá y siembra acá y siembra donde quiera. Deja olor de vida por donde pasa. Es poder de Dios, es eficacia de Dios. Amén, amén, amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano, contigo y conmigo. Yo no vine aquí a defenderte un dogma para disparar contra la razón. No. Ese no es el problema de hoy, ni ha sido el problema de la historia. No. Va mucho más allá. Que Dios nos haga meditar en este día y el Espíritu Santo penetre a ver en qué estamos haciendo vana la cruz de Cristo. De qué manera no está funcionando la fe en nosotros. El Espíritu Santo me trae la ilustración. Hace poco la NASA fracasó. Porque esa nave, al entrar en la atmósfera, estalló. No se atreven a mandar otro porque algo no funcionó. Yo me imagino que Dios diga, yo no voy a seguir mandando naves porque no están funcionando. Imagínense ustedes. Hay que cerrar el aeropuerto. Los hombres, cuando algo falla que tiene riesgo, no siguen trabajando. Que vayan los rusos, pero aquí algo falló y yo voy a mirar en qué falló. No vamos a mandar a que se mueran 2 o 3 más si no sabemos qué fue lo que falló. Y yo te digo, por el Espíritu Santo, tomé esa ilustración que es muy conocida por ti para decirte, si algo no funcionó, no siga mandando nave para allá arriba. Digo, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Pero quiero ser cristiano. Amén. Estoy cansado de llevar el nombre y no ser como Cristo. Estoy diciendo que es poder de Dios y no se ve el poder. Estoy diciendo que es amor y no se ve en mí. No, el evangelio es lo que es. Yo soy responsable a que funcione en mí. Porque depende de que yo le crea a Dios y yo tengo la fe porque me la dio y que yo me entregue al Señor para que Él pueda hacer conmigo. Dios no puede hacer con nadie lo que quiera hacer si no se entrega. De ninguna manera la obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Si Dios nos quiere llevar a Florida y nos dice que tomemos la 95 Sur y usted toma la 95 Norte, usted va a ir por otro camino y no va a llegar a Florida. Y a Florida es que Dios lo quiere llevar. Así que sigan la instrucción para que llegue donde Dios lo quiere llevar. Amén. Amén. No inutilice, porque cada vez que usted y yo le fallamos a Dios, la gente nos ve débiles, nos ve siempre de la misma manera y nos ve siempre con ánimo, saltando, brincando, diciendo, y solamente se ve lo mismo, como la espuma, como la cerveza que sube y el chocolate y muchas cosas, y que después se baja y se ve todo nada, todos los días. Y todos los días frustrado y todos los días esto no funciona y todos los días, sí, pero hay que estar aquí, pero no funciona. Y tomamos 2 actitudes. La actitud del desánimo, me voy a mi casa, me voy a retirar a ver qué es lo que está pasando. Y a ver, y que estoy en un trato. ¿Qué trato ni trato? Viva siempre en el Espíritu, se acabaron los tratos. Amén. Y con eso no le estoy diciendo que no hay tratos.
Porque todo el mundo tiene tratos, pero los tratos no lo detienen a usted, ni lo paralizan, todo lo contrario, lo impulsan. Amén. Salga de ese estado, no se deje llevar de cómo se siente. Siempre va a estar enfermo, van a venir enfermedades, van a venir contrariedades, van a venir accidentes, se va a quedar sin trabajo, va a venir un montón de cosas. Pero usted primeramente es cristiano y luego es un obrero. Usted primero es cristiano y después lo otro. Amén. Amén. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Oh, yo le oro al Dios eterno que levante una generación como la primera para que la gente pueda olfatear el verdadero olor de Cristo en esta generación. Que Dios, como director de la orquesta, haga así, para que todo el mundo se calle y se pueda oír la música de Dios en ti y en él. En el nombre del Señor Jesús. Yo también oro por ti, mi hermano, mi hermana. Dios ha permitido en su gracia, porque te ama, que este mensaje llegue de la manera que fue a tu casa y ahí donde tú estás. En el nombre de Jesús, yo oro al Padre que permitió que este mensaje llegara a ti, que ahora mismo siembre esa palabra en ti, que tú seas ese cristiano que Dios diseñó desde la eternidad, que vive para la alabanza de la gloria del Padre, que no avergüenza a Dios y es como Juan, una antorcha que arde. Eres un ministro que eres llama de fuego, que así te vean los hombres viviendo a Jesús, para que los hombres crean a Dios y glorifiquen a Dios en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.